Curso de Psicología para la Autorrealización. Preguntas y respuestas. Pregunta: a sacar los problemas del inconsciente. Además de vivirlos a fondo, ¿es imprescindible la comprensión? Respuesta: hay situaciones que lo requieren en sobre todo la comprensión. Y hay situaciones que lo que requieren es aceptar vivir lo desagradable en tanto que desagradable. Hay situaciones que son más de significado que de sufrimiento, pero en todo caso son las dos cosas que han de estar ahí. Pregunta: ¿puedes explicar la diferencia que hay entre la aceptación y la comprensión? Respuesta: aceptar es simplemente que aquí y ahora, por ejemplo, tengo calor. Aceptar es darme cuenta de que tengo calor y decir, bueno, es desagradable, pero está ahí y me relajo en el calor. No resisto el calor, no estoy ofreciendo una resistencia al calor, no estoy protestando, no estoy pretendiendo que no esté aquí. Es la admisión de la realidad y por lo tanto aceptar es sentir el calor con las molestias que pueda estar creando en mí. Comprender es entender el significado de algo. Por ejemplo, si alguien te dice una cosa muy desagradable, es entender no solamente que te dicen algo desagradable, sino entender lo desagradable. ¿Por qué es desagradable como idea? Y a la vez la razón que pueda tener el otro para decirte aquello. De manera que el comprender es un aspecto más de tipo mental. Ahora bien, puede haber ocasiones en que no puedas comprender, porque a veces actitudes de ciertas personas, en un momento dado, pueden ser totalmente irracionales y más que una razón expresan un sentimiento o una emoción. Y entonces por el hecho de aceptar a fondo, bueno, esto es así, ha sido así en este momento. Y aunque no llegues a una comprensión plena, también funciona. Aceptar es sobre todo esta actitud de no resistencia, de no oposición. Aceptar vivir las cosas tal como son y aprender a dar una respuesta total a las cosas tal como son. Aceptar no quiere decir encontrar bien hecho algo que tal vez está mal hecho. Aceptar quiere decir que yo vivo la realidad tal como es en este momento, como se presenta. Si yo ahora tengo un dolor de un tipo u otro, ese dolor está ahí. Es un hecho, yo acepto que ese dolor está ahí. Y aceptarlo quiere decir que lo vivo a fondo. Eso no quiere decir que me quede pasivo frente a ello. Lo vivo a fondo y desde mi fondo respondo si hay algún medio para aliviarlo, pero desde el fondo. Primero se ha aceptado el hecho y luego viene la respuesta inteligente al hecho. En cambio, lo habitual suele ser que si hay un dolor enseguida surge crispación. Crispación física y mental, el intento de buscar una solución, huir o protestar. Con ello, estoy impidiendo que yo viva a fondo la cosa. Curiosamente, cuando yo me abro a lo desagradable, del fondo surge una capacidad de respuesta y a veces de curación que parece milagrosa. Por ejemplo, si haciendo algo os quemáis, en lugar de quejaros y salir corriendo a buscar algo que os alivie, os abrís realmente a la sensación de quemadura, permitiendo que el fondo, todo él, perciba aquella quemadura instantáneamente, veréis que al cabo de un momento en que duele mucho desaparece el dolor e incluso muchas veces desaparece la ampolla que se forma y el dolor que dura. Es decir, que hay una capacidad de respuesta curativa instantánea, a condición de que se haga inmediatamente. Lo ideal sería que uno ya estuviera abierto. Y lo mismo ocurre con dolores del tipo psicológico y dolores físicos. Es nuestra resistencia a ello lo que está impidiendo que funcionen nuestros recursos profundos. Pregunta, respecto a lo dicho anteriormente. Cuando se reacciona al entrar la angustia, ¿qué hace que la situación quede pendiente? ¿Cómo no quedaría pendiente? Respuesta, si yo aceptara vivir la angustia comprendiéndola y aceptándola, en el fondo es porque uno está rehuyendo el pasarlo mal. Si yo acepto pasarlo mal, puesto que el mal está ahí, liquido la situación. Pregunta, ¿es regocijarse en el estado? Respuesta, nada de regocijarse, simplemente no cerrarse a ello. Es eso que he explicado antes del mar y las olas. No es cerrar, sino permitir que la angustia o el miedo esté ahí y yo lo esté viviendo y sufriendo, pero conscientemente, y entonces es cuando se liquida.
pero en mí, en todos, hay el hábito de defenderse de lo desagradable, y entonces al defenderse se cierra y se impide que se viva en profundidad y que por tanto se liquide, y entonces la situación queda dentro cristalizada. Es decir, yo huyo de lo desagradable, pero lo desagradable me sigue por todas partes, lo arrastro conmigo. Pregunta: ¿cómo es que la comprensión diluye los traumas infantiles cuando de niño se vive más bien el aspecto afectivo y vital y mucho menos el mental? Respuesta: hay las dos cosas. Si repasas lo que expliqué sobre la formación del yo-idea y del personaje, hay un aspecto de identidad que se refiere a incomprensión. Yo no comprendo por qué dicen que soy malo. Es un aspecto de incomprensión. Luego está el sentimiento de abandono, pero es un aspecto de incomprensión y los niños tienen una capacidad de comprensión mucho mayor de lo que los mayores se imaginan. Pregunta: ¿pero todavía no hay desarrollo mental? Respuesta: no, pero el niño tiene una capacidad de comprensión, no de razonamiento, no de deducción, sino de comprensión intuitiva inmediata. Y si a un niño le explicas simplemente el porqué de las cosas, verás que el niño entiende, que acepta, e incluso lo vemos en los animales. Si a un animal me refiero a un animal superior, un perro, le explicas el porqué de una cosa, por ejemplo, que te has de ausentar, que volverás más tarde, curiosamente da la impresión de que entiende. Si no entiende las palabras, entiende por lo menos el significado que está implícito en las palabras. En los niños ocurre mucho más específicamente. Sin embargo, hay cosas que el niño no comprende y que no puede comprender porque son absurdas. Que el padre le diga al hijo que ha de ser muy veraz, que no diga mentiras, y luego ve que el padre está inventando mentiras continuamente en su relación con los demás. Esas son cosas que no encajan. O que le digan que ha de ser muy valiente, y el día que es valiente y se pelea con otro le pegan porque ha alborotado la clase. O sea que en la educación hay muchos contrasentidos, muchas contradicciones que hacen que el niño no entienda. ¿Por qué has de estar callado a la hora de comer, por ejemplo? ¿Por qué hay que hacer tantas y tantas cosas que no obedecen a ninguna razón? Claro, el niño se resiste a hacer aquello que no comprende. Ahora, si se le hace entender, el niño es capaz de aceptar que hay que hacer una cosa porque en un momento yo estoy muy mal y tengo el capricho de aquello. Entonces el niño entiende y dice: mira, un capricho. Pero lo malo es que se le diga que aquello no es un capricho, sino una verdad totalmente razonable. Pregunta: ¿esta actitud de aceptación no parece una no implicación en la situación? Respuesta: al revés, es cuando tú te abres que te permite ser implicado en la situación. Cuando estoy cerrado estoy rehusando la situación. Pregunta: pero a lo mejor es una situación que no es tuya. Respuesta: entonces, como estar abierto quiere decir estar abierto en los 3 niveles, tu inteligencia te dirá que la situación puede ser incorrecta en algún sentido, pero no es asunto tuyo. No hay que confundir esto con un dejarse llevar por los impulsos, ni mucho menos. Las 3 cosas, recuerdan, cada una de las 3 equilibra las otras 2. Pregunta: yo quisiera saber cuál es la diferencia entre la aceptación y el conformismo. Respuesta: el conformismo es permanecer pasivo ante unas cosas. En cambio, la aceptación es aceptar la realidad tal como es hasta el fondo y responder desde el fondo a esta realidad. El conformismo es una actitud pasiva, en cambio la aceptación es una actitud que es a la vez comprensiva y activa. Lo mismo que hay una aceptación hasta el fondo, hay una respuesta a esa situación desde el fondo. Pregunta: es decir, ¿el conformismo no es positivo? Respuesta: el conformismo, en este sentido que dices, no es positivo porque es una actitud pasiva, porque no es una actitud en que se viva uno enteramente en la situación. Pregunta: en el caso del niño que se angustia porque está fuera de su centro, y entonces reconoce que no se ha portado suficientemente bien, entonces este niño se forma un yo ideal supermodelo, ¿no? Para ser todavía más bueno, más obediente, etc. Pero en los otros 2 casos que explicaste, no veo el yo ideal ahí,
Si el niño reacciona protestando, rechazando, ¿qué ideal se forma? Porque no puede formarse un yo ideal de ser más malo, el más malo de todos. Respuesta: sí. Cuando la reacción de identidad es yo protesto, el modelo ideal es llegar a demostrar lo fuerte que uno es y la razón que uno tenía. O sea, es llegar a demostrar a los demás que los demás no tenían razón y yo siempre he tenido razón. Es el vencedor. Pregunta: ¿y en el aislado? Respuesta: en el aislado no hay ideal. Que me dejen en paz, que yo hago mi vida. O sea, el aislado es un fracasado porque, de hecho, está renunciando a vivir. Puede uno formarse un yo ideal quizás protegido y aislado en algún sitio. Depende de los factores que hay. Igual puede inclinarse hacia la vida espiritual y entonces dedicarse hacia la vida de retiro o de escritor o de lo que sea. Pregunta: ¿se puede saber cuándo un dolor físico es debido a un problema psicológico? Respuesta: primero hay que buscar siempre si hay factores físicos que expliquen de por sí el dolor. Si no se encuentran causas físicas, hay que mirar a ver si puede haber algo psicológico. Pero eso es más que nada, es observación. Si un dolor te aparece siempre después de una crisis, si en la medida que tú estás eufórico desaparece el dolor, es la observación. A no ser que tengas una clarividencia que te permita afinar. Pero mientras no haya clarividencia, hay que ir al tacto, probando.